Buen día, jóvenes. En esta ocasión hablaremos sobre el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Es una red compleja de nervios y células que llevan mensajes desde el cerebro y la médula espinal a las diversas partes del cuerpo. Es el amo del control y la comunicación del organismo. Cada pensamiento o acción o emoción que yo tengo es un reflejo de su actividad. Se comunica con las células del organismo mediante impulsos eléctricos que son rápidos y específicos y generan una respuesta instantánea. Por ejemplo, a la hora de yo estar cocinando o de tocar un objeto caliente, los músculos de la mano perciben ese calor y por ende yo retiro la mano. Esa es una respuesta instantánea, rápida. Para desempeñar su papel, el sistema nervioso cuenta con 3 funciones que se solapan entre sí. La primera es que actúa como un centinela. Utiliza sus millones de receptores sensitivos para observar los cambios que tienen lugar tanto dentro como fuera del organismo. Estos cambios se denominan estímulos y la información recogida se llama aferencia sensitiva. Número 2. Procesa e interpreta las aferencias y decide qué hacer en cada momento, proceso conocido como integración. Número 3. Emite una respuesta activando músculos o glándulas, que en este caso serían los órganos efectores, mediante las eferencias motoras. Un ejemplo ilustrativo de cómo actúan conjuntamente estas 3 funciones es cuando estamos conduciendo y vemos un semáforo en rojo, que sería una aferencia sensitiva. El sistema nervioso integra esta información, la luz roja ya sabemos que significa parar, y envía la respuesta motora a los músculos de la pierna y el pie derecho. De modo que el pie derecho se dirige al pedal del freno, que sería en este caso la respuesta. Ahora veremos la organización del sistema nervioso. El sistema nervioso se clasifica en estructural y funcional. La parte estructural se clasifica a su vez en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que ocupan la cavidad dorsal del organismo, es decir, la parte de la espalda, la parte de atrás, y actúan como los centros de mando e integración del sistema nervioso. Interpretan la información sensitiva aferente y emiten instrucciones de acuerdo con las experiencias pasadas y las condiciones del momento. En cuanto al sistema nervioso periférico, la parte de este sistema está fuera del sistema nervioso central y está compuesto básicamente por nervios que nacen del encéfalo y de la médula espinal. Los nervios espinales transportan los impulsos desde y hacia la médula espinal. Los pares craneales transportan impulsos desde y hacia el encéfalo. Estos nervios son cables de comunicación que unen todas las partes del organismo, transportando los impulsos desde los receptores sensitivos hasta el sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central hasta las glándulas o los músculos efectores. En cuanto a la clasificación funcional, también se va a dividir en 2: división sensitiva o aferente y división motora o eferente. La división sensitiva o aferente consiste en nervios compuestos por fibras nerviosas que transportan los impulsos hacia el sistema nervioso central desde los receptores sensitivos situados en las distintas partes del organismo. Y la división motora o eferente transporta los impulsos desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, músculos y glándulas. Estos impulsos activan los músculos y las glándulas, es decir, efectúan o provocan una respuesta motora. La división motora se subdivide a su vez en 2 partes: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo.
El sistema nervioso somático nos permite controlar conscientemente, es decir, voluntariamente, los músculos esqueléticos. Por ello, a esta subdivisión se le suele denominar sistema nervioso voluntario, es decir, que yo tengo control voluntario de la actividad muscular. El sistema nervioso autónomo regula funciones automáticas o involuntarias, como la actividad del músculo liso y cardíaco y de las glándulas. Esta subdivisión, denominada habitualmente sistema nervioso involuntario, se compone a su vez de dos partes, el simpático y el parasimpático, que característicamente provocan efectos contrarios. Lo que uno estimula, el otro lo inhibe, y así sucesivamente. Ahorita hablaremos un poco del tejido nervioso en cuanto a estructura y función. Nos enfocaremos específicamente en las células que forman el tejido nervioso, y entonces encontramos las células de soporte y las neuronas. Las células de soporte son también llamadas de neuroglia o células glías. Estas incluyen muchos tipos de células que sirven de soporte, aislamiento y protección de las delicadas neuronas. Las neuronas son células especializadas en la transmisión de mensajes de una parte del cuerpo a otras. Y vamos a hablar específicamente de las células de soporte. Entre ellas encontramos los astrocitos, que estas son células estrelladas muy abundantes, responsables de aproximadamente la mitad del tejido nervioso. Sus numerosas prolongaciones, como lo vemos en la imagen, tienen extremos engrosados que se adhieren a las neuronas, rodeándolas y anclándolas a los cables que le proporcionan los nutrientes. Luego tenemos las células de microglia. Estos son fagocitos en formas de araña que se deshacen de los residuos, tales como las células encefálicas muertas y las bacterias. A continuación tendremos a los ependimocitos, que estas células de la neuroglia revisten las cavidades centrales del encéfalo y de la médula espinal. El movimiento de sus cilios ayuda a circular el líquido cefalorraquídeo que ocupa estas cavidades y que sirve de colchón protector al sistema nervioso central. Recordemos que un cilio son pequeños pelitos que van a estar alrededor de la célula. Y luego tenemos a los oligodendrocitos, que son células de la neuroglia cuyas prolongaciones aplanadas se enrollan estrechamente alrededor de las prolongaciones neuronales, produciendo unas cubiertas de grasa de aislamiento denominadas vainas de mielina. Estas células lo que van a hacer es, como decíamos, ayudar a la neurona a cumplir sus funciones específicas. Ahora hablaremos sobre la neurona, que es la unidad estructural y funcional de nuestro sistema nervioso, es decir, que va a formar los órganos del sistema nervioso y va a ayudar también al funcionamiento correcto de este. Posee tres partes importantes: el soma o cuerpo celular, las dendritas y el axón. El soma o pericarión, también llamado cuerpo celular, es la parte principal de la neurona. Su forma es variable y ahí se produce la energía para el funcionamiento de la neurona. Tiene un núcleo central con uno o dos nucleolos prominentes y un citoplasma rico en organelos. Entre sí se destacan los corpúsculos de Nisi. Luego tenemos las dendritas, que estas son prolongaciones que salen de distintas partes del soma y tienen la función de recibir impulsos de otras neuronas y enviarlos hasta el soma. Cada neurona tiene muchas dendritas que se dividen formando un sistema de ramificaciones similar a un árbol.
Y la tercera parte importante es el axón, que es una prolongación del soma que se extiende en dirección opuesta a las dendritas y tiene la función de producir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona. Otras partes que podemos observar en la imagen que está en la diapositiva son los nódulos de Ranvier, que son las interrupciones que ocurren a intervalos regulares a lo largo del axón en la vaina de mielina que lo envuelve. También tenemos las células de Strand, que son células gliales que se encuentran en el sistema nervioso periférico que acompañan a las neuronas durante su crecimiento y desarrollo. Recubren los axones formando una vaina aislante de mielina. La vaina de mielina. La mielina es una estructura formada por las membranas plasmáticas que rodean a los axones. Se encuentra en el sistema nervioso de los vertebrados, es decir, de los seres que tienen huesos, formando una capa gruesa alrededor de los axones que permite la transmisión de los impulsos nerviosos a distancias relativamente largas. Este recubrimiento se conoce específicamente como vaina de mielina. Por el momento dejaremos la presentación hasta acá. En próximos videos estaremos hablando sobre la clasificación de la neurona y sobre otros temas específicos del sistema nervioso.